Imagina crecer en la Ciudad de México de los años 40, en una familia de inmigrantes libaneses, donde cada peso contaba y cada decisión financiera era una lección en sí misma. Ese niño era Carlos Slim, y desde muy temprano su vida estuvo marcada por algo que pocos comprenden, la habilidad de observar patrones de valor donde otros solo ven lo cotidiano. Mientras otros niños jugaban y soñaban con distracciones pasajeras, Slim ya estaba pensando en cómo hacer que cada recurso trabajara para él. Su padre, Julián Slim, empresario y comerciante, le enseñó desde muy joven la importancia del ahorro, la inversión y la planificación. Pero no era una enseñanza abstracta, era práctica, diaria, tangible. Carlos vendía chicles, refrescos y dulces en su barrio, pero no lo hacía solo por ganar unos centavos. Cada venta se convirtió en un experimento para entender el comportamiento del cliente, la oferta, la demanda y el margen de ganancia. Aprendía con cada transacción, anotando mentalmente lo que funcionaba y lo que no, y poco a poco construyendo un entendimiento intuitivo de la economía que muchos tardan años en desarrollar. Lo fascinante no era solo su habilidad con los números, sino su capacidad de combinar paciencia, observación y visión estratégica. Mientras sus amigos gastaban su dinero en frivolidades, Carlos ya estaba pensando en cómo multiplicarlo, cómo invertirlo y cómo convertir pequeños recursos en oportunidades más grandes. Aprendió a analizar riesgos y a calcular cada movimiento con precisión, comprendiendo algo que muchos adultos no logran. La riqueza real no depende de cuánto dinero tienes ahora, sino de cómo gestionas, multiplicas y proteges cada recurso que posees. Pero no era un niño obsesionado con el dinero por ambición superficial. Su aprendizaje tenía un componente más profundo, una fascinación por el proceso mismo de crear valor. Cada venta, cada ahorro y cada decisión financiera temprana eran piezas de un rompecabezas que, con el tiempo, se convertiría en un imperio empresarial. Su mente estaba entrenada para detectar oportunidades donde otros veían rutina, y su disciplina le permitió aprender lecciones de inversión y negocio que serían la base de su éxito décadas más tarde. Lo más intrigante es que nadie podía prever lo que aquel niño estaba construyendo silenciosamente. Cada pequeño negocio, cada venta de dulces, cada ahorro calculado era un paso hacia algo mucho más grande, un imperio que abarcaría telecomunicaciones, construcción, finanzas y convertiría a Carlos Slim en uno de los hombres más influyentes y ricos del mundo. Su infancia demuestra que la grandeza no empieza con oportunidades extraordinarias, sino con la capacidad de observar, aprender y actuar estratégicamente incluso con recursos limitados. Y así, mientras otros niños soñaban con juegos y diversiones pasajeras, Carlos Slim construía un entendimiento profundo de cómo funciona la riqueza y cómo aprovechar cada recurso a su alcance. Esa lección, aprendida en silencio y con paciencia, sería la semilla de un imperio que transformaría la economía de México y establecería un modelo de éxito empresarial que todavía hoy inspira a millones. A medida que Carlos Slim crecía, su curiosidad por el mundo de los negocios no hacía más que intensificarse. Ya no era solo un niño vendiendo dulces, estaba explorando cómo funcionan las transacciones más complejas, cómo se mueve el dinero y cómo identificar oportunidades donde otros solo veían rutina. Su infancia había sido su escuela silenciosa. Cada interacción, cada venta, cada observación contaba y se convertía en un aprendizaje para la vida. En su juventud, mientras otros jóvenes se enfocaban en la diversión o en estudios superficiales, Slim ya empezaba a incursionar en pequeños negocios serios. Compraba y vendía productos, invertía en bonos del gobierno y aprendía a anticipar movimientos del mercado. Pero lo más interesante no era que hiciera dinero, era cómo pensaba estratégicamente sobre cada inversión, cómo analizaba riesgos y cómo diversificaba sin necesidad de capital inmenso. Desde temprano,
comprendió algo que muchos empresarios descubren demasiado tarde. El dinero es una herramienta y la verdadera habilidad está en multiplicarlo y gestionarlo con disciplina. Durante esos años, Slim también se enfrentó a los desafíos que enseñan más que los éxitos. Hubo momentos en los que sus primeras inversiones no salieron como esperaba, cuando decisiones que parecían lógicas resultaban en pérdidas pequeñas pero significativas. Sin embargo, lejos de desanimarse, él observaba, aprendía y ajustaba su estrategia, incorporando cada error como una lección que reforzaría su capacidad de tomar decisiones más grandes y complejas en el futuro. Cada fracaso fue un ladrillo más en la base de su imperio silencioso. Uno de los aspectos más fascinantes de estos primeros negocios es cómo Slim combinaba paciencia, análisis y acción rápida. Mientras otros reaccionaban impulsivamente o se dejaban guiar por emociones, él desarrollaba un método: observar, analizar, aprender y luego actuar con precisión. Esa habilidad para controlar sus emociones y confiar en su análisis se convertiría en una de las claves de su éxito futuro en industrias mucho más grandes y riesgosas. Pero más allá de la técnica, lo que distingue a Carlos Slim en esta etapa es su mentalidad de visión a largo plazo. No buscaba riqueza rápida ni notoriedad inmediata. Su objetivo era construir estructuras sostenibles, entender cómo funcionan los mercados y preparar el terreno para oportunidades mayores. Cada pequeño negocio, cada inversión y cada decisión se conectaban con un plan silencioso, casi invisible, que años más tarde se transformaría en un imperio de telecomunicaciones, construcción, finanzas y energía. Lo impresionante es cómo, incluso en esos años formativos, Slim ya empezaba a pensar en términos de sistemas y escalabilidad, anticipando que los negocios exitosos no dependen de la suerte, sino de la combinación entre visión, disciplina y ejecución impecable. Mientras otros buscaban atajos, él perfeccionaba habilidades que le permitirían, décadas después, adquirir empresas gigantescas y consolidar un poder económico que pocos podrían igualar. En resumen, los primeros negocios de Carlos Slim no fueron simplemente ejercicios de ganar dinero, fueron una escuela de estrategia, paciencia y disciplina, donde aprendió a tomar decisiones críticas bajo presión, a diversificar riesgos y a construir un modelo de pensamiento que lo prepararía para enfrentar desafíos mucho mayores. Cada venta, cada inversión y cada pequeño fracaso estaban formando el carácter y la mentalidad de un hombre que pronto dominaría sectores completos y cambiaría la economía mexicana para siempre. Llegados a este punto, Carlos Slim ya no era solo un joven con instinto para los negocios. Se había convertido en un estratega silencioso, con años de experiencia acumulada en pequeñas inversiones, ventas y observación de patrones de mercado. Pero la verdadera prueba estaba por comenzar. Convertir esa experiencia en algo mucho más grande, algo que trascendiera su entorno inmediato y que pudiera cambiar la industria. En los años 80, Slim comenzó a fijarse en empresas más grandes, muchas de ellas con problemas financieros, mal administradas o consideradas poco atractivas por otros inversionistas. Mientras la mayoría veía riesgo, él veía oportunidad, porque había aprendido una lección vital. El valor real de un negocio no siempre está en lo evidente, sino en cómo puedes optimizarlo y multiplicarlo. Era un enfoque calculado, silencioso, casi invisible, para quienes solo buscaban resultados inmediatos. Su primera gran adquisición importante fue en un sector que pocos entendían con claridad: la industria de telecomunicaciones. Slim identificó que la comunicación era la columna vertebral de cualquier economía moderna y que una empresa mal gestionada en este sector era, en realidad, una mina de oro esperando ser explotada con estrategia y visión. Compró con paciencia, reorganizó estructuras, optimizó procesos y, sobre todo, creó valor donde otros solo veían pérdidas. Pero no fue un camino fácil.
Cada adquisición traía desafíos enormes: burocracia, resistencia de los mercados, problemas operativos y la presión de competir contra corporaciones establecidas. Aún así, Slim tenía un enfoque que pocos podían replicar: paciencia infinita, análisis detallado y ejecución impecable. Cada obstáculo se convertía en una oportunidad para ajustar el modelo, fortalecer la estructura y consolidar el control sobre el negocio. Era un juego a largo plazo, y él estaba dispuesto a esperar lo necesario para asegurarse de que cada paso fuera estratégico. Lo que distingue a esta etapa es cómo la visión de Slim se expande más allá de la riqueza individual. No se trataba solo de dinero, se trataba de construir un imperio diversificado, sólido y sostenible, capaz de resistir crisis, adaptarse a cambios y crecer en múltiples sectores simultáneamente. Comprendió que la clave no era solo adquirir empresas, sino integrarlas en un sistema que pudiera operar de manera eficiente, maximizando valor y minimizando riesgos. Mientras otros inversionistas buscaban notoriedad o ganancias rápidas, Slim operaba en silencio, observando, aprendiendo y consolidando. Sus movimientos eran precisos, casi imperceptibles, pero cada uno construía la base de un imperio empresarial que pronto abarcaría telecomunicaciones, finanzas, construcción, medios y energía. Era un maestro de la estrategia a largo plazo, donde la paciencia y la visión eran más valiosas que cualquier acción impulsiva. Y aquí está la lección que mantiene enganchado al espectador. Carlos Slim demostró que los imperios no nacen de la suerte ni de decisiones apresuradas, sino de la combinación de preparación, análisis meticuloso y ejecución disciplinada. Cada pequeña empresa adquirida, cada mejora implementada, cada estrategia calculada, estaba cimentando el imperio silencioso que transformaría la economía mexicana y establecería a Slim como uno de los hombres más poderosos del mundo. Después de sus primeras adquisiciones estratégicas, Carlos Slim no se detuvo. Sabía que el verdadero poder no estaba solo en comprar empresas, sino en transformarlas y consolidarlas en un sistema eficiente que pudiera dominar sectores enteros. Esta etapa fue crucial. Era la prueba de fuego de su visión, disciplina y capacidad de liderazgo silencioso. Slim aplicó una estrategia clara: identificar negocios con potencial, adquirirlos cuando otros dudaban y luego optimizarlos sin alardes ni movimientos visibles. Mientras muchas empresas competían con publicidad agresiva y expansión rápida, él se enfocaba en eficiencia, control y valor real, eliminando gastos innecesarios, reorganizando procesos internos y mejorando la rentabilidad sin que nadie lo notara. Cada adquisición se integraba en un modelo sólido, replicable y resistente a crisis. Era un enfoque que combinaba visión estratégica y paciencia infinita. La consolidación no solo implicaba finanzas, también implicaba entender profundamente la industria y anticipar tendencias del mercado. En telecomunicaciones, por ejemplo, Slim vio la oportunidad de transformar compañías ineficientes en líderes de mercado, controlando infraestructura clave y creando sistemas integrales que conectaban tecnología, distribución y servicio al cliente. Cada decisión se tomaba después de un análisis detallado, considerando impacto a corto y largo plazo. Pero los desafíos eran enormes. Competidores poderosos, regulaciones gubernamentales y mercados saturados ponían a prueba cada paso que daba. Lo impresionante es cómo Slim manejaba cada obstáculo con calma y precisión, utilizando su conocimiento profundo del negocio para convertir cada problema en una ventaja estratégica. Su habilidad para mantener control total sin caer en la impulsividad es lo que lo distingue de cualquier otro empresario de su tiempo. Mientras otros buscaban notoriedad o fama mediática, Slim operaba en silencio calculado, dejando que los resultados hablaran por sí mismos. Su imperio crecía de manera consistente, combinando empresas diversificadas que operaban bajo un mismo principio: eficiencia, rentabilidad y visión a largo plazo. Esa disciplina silenciosa le permitió crear un sistema donde cada adquisición
fortalecía las otras, construyendo un efecto multiplicador que consolidaba su dominio en múltiples sectores. Lo fascinante es que esta fase no solo mostró su capacidad para crecer, sino su maestría para sostener el éxito. Cada empresa integrada era un engranaje de un sistema mayor. Cada decisión reforzaba la estructura del imperio, y cada estrategia era parte de un plan más grande que pocos podían comprender en su totalidad. Mientras otros improvisaban o perseguían ganancias rápidas, Slim perfeccionaba un modelo de negocio que resistiría décadas, transformando la economía mexicana y su posición en el mundo empresarial global. En este punto, queda claro que el crecimiento de Carlos Slim no fue casual, ni resultado de oportunidades fortuitas. Fue el producto de disciplina, visión estratégica y ejecución impecable, donde cada adquisición, cada mejora y cada decisión silenciosa se combinaban para construir un imperio sólido, eficiente e imparable. A medida que Carlos Slim consolidaba su imperio, no todo era crecimiento y éxito. Con el poder vienen responsabilidades y desafíos que pueden derribar incluso a los empresarios más hábiles. La gestión de múltiples empresas en diferentes sectores exigía coordinación, control y, sobre todo, visión estratégica constante. Cada decisión podía afectar miles de empleados, millones de clientes y el valor de sus inversiones. Slim comprendió algo que muchos magnates aprenden demasiado tarde. El verdadero desafío no está en construir un imperio, sino en mantenerlo sólido y funcional mientras crece. Las empresas adquiridas no eran autónomas, formaban parte de un sistema complejo donde la eficiencia, la rentabilidad y la adaptación eran cruciales. Un fallo en una división podía repercutir en todo el conglomerado, y Slim tenía que asegurarse de que cada engranaje funcionara a la perfección. Durante estos años enfrentó obstáculos internos y externos, resistencias burocráticas, regulaciones cambiantes, competencia agresiva y mercados volátiles. Cada reto exigía una solución calculada y silenciosa. Slim no se dejaba llevar por la presión mediática ni por la urgencia de los resultados inmediatos. Actuaba con paciencia, midiendo riesgos y anticipando consecuencias. Cada estrategia era pensada a largo plazo, asegurando que las empresas no solo sobrevivieran, sino que crecieran de manera sostenible y coordinada. Lo más impresionante de esta etapa es cómo Slim convirtió los desafíos en oportunidades para perfeccionar su sistema de gestión. Cada problema, cada conflicto, cada decisión difícil era un aprendizaje que fortalecía la estructura del imperio. Su enfoque no era reaccionar, sino anticipar, organizar y optimizar, creando un modelo de negocio resiliente capaz de adaptarse a cualquier circunstancia. Mientras otros empresarios se dejaban arrastrar por la presión o cometían errores por precipitación, Slim consolidaba un método silencioso y efectivo para mantener su imperio en crecimiento constante. Su habilidad para balancear riesgo y oportunidad, innovación y disciplina, expansión y control, lo convirtió en un ejemplo de cómo manejar un conglomerado gigante sin perder la esencia que lo hizo exitoso desde sus primeros negocios. Esta fase demuestra algo fundamental. El crecimiento sostenido no se basa solo en adquirir empresas, sino en perfeccionar los procesos, fortalecer los sistemas y anticipar problemas antes de que ocurran. Slim entendió que el verdadero poder empresarial reside en la disciplina, la visión estratégica y la ejecución impecable, incluso cuando nadie observa el esfuerzo detrás del éxito. En otras palabras, mientras muchos se enfocan en la expansión superficial, Carlos Slim construía un imperio que funciona como un reloj, donde cada decisión, cada inversión y cada ajuste estratégico aseguraban que el sistema completo se mantuviera sólido y eficiente, consolidando así su lugar entre los hombres más influyentes y poderosos del mundo. Después de décadas de consolidación en México, Carlos Slim
comprendió que un verdadero imperio no podía limitarse a un solo país. El crecimiento internacional y la diversificación estratégica eran esenciales para proteger sus inversiones y aumentar su influencia global. Pero Slim no buscaba expansión por el simple hecho de ser grande. Su enfoque siempre fue medido, calculado y basado en análisis profundo de cada mercado y sector. Su entrada en mercados internacionales comenzó de manera silenciosa. Adquirió empresas estratégicas, estableció alianzas y construyó sistemas de gestión que pudieran replicarse fuera de México. Cada movimiento estaba cuidadosamente planificado. No solo buscaba rentabilidad inmediata, sino crear estructuras sólidas que permitieran adaptarse a economías, regulaciones y culturas distintas sin perder control ni eficiencia. Pero lo más interesante no era solo la expansión geográfica, sino la diversificación sectorial. Slim entendió que depender de un solo negocio era arriesgado. Por eso expandió su imperio hacia telecomunicaciones, construcción, finanzas, medios de comunicación, energía y retail. Cada sector seguía un principio clave: maximizar valor, minimizar riesgos y mantener control absoluto sobre la operación. Mientras muchos empresarios se dispersaban y perdían foco, Slim integraba cada nueva adquisición en un sistema coherente que fortalecía su posición global. Los desafíos eran enormes: diferencias culturales, competencia internacional, cambios regulatorios y crisis económicas. Sin embargo, Slim aplicaba la misma filosofía que lo había llevado al éxito desde niño: observar, analizar, anticipar y actuar con precisión, transformando cada obstáculo en una oportunidad para perfeccionar su imperio. Cada problema era un experimento que fortalecía los procesos internos y aumentaba la resiliencia del conglomerado. Lo fascinante de esta etapa es cómo Carlos Slim logró convertir la globalización en un mecanismo para consolidar poder, no solo riqueza. Su influencia ya no se limitaba a México, comenzaba a tener un impacto estratégico en América Latina y más allá. Cada inversión, cada adquisición internacional y cada alianza era parte de un plan mayor: crear un imperio sólido, diversificado y resistente a cualquier crisis global, capaz de operar con eficacia en cualquier contexto económico. Y mientras muchos magnates buscaban notoriedad o fama, Slim mantenía su estilo característico: silencioso, estratégico y calculador. La expansión internacional no era una exhibición de poder, sino un ejercicio de estrategia a largo plazo, donde cada movimiento era medido y cada acción reforzaba la estructura del imperio. Al final de esta fase, Carlos Slim ya no era solo un empresario mexicano exitoso, era un referente mundial de poder económico, un maestro de la estrategia y la disciplina, capaz de operar en múltiples mercados y sectores, consolidando su imperio como uno de los más sólidos y resilientes del mundo. A medida que su imperio crecía en tamaño y complejidad, Carlos Slim enfrentaba un desafío aún más difícil que adquirir empresas o expandirse: mantener el control absoluto y la eficiencia de un conglomerado global diversificado. Con cientos de empresas operando en diferentes sectores, cada una con sus propias dinámicas, Slim debía garantizar que todas funcionaran bajo el mismo principio que había definido desde sus primeros negocios: disciplina, eficiencia y visión estratégica. No se trataba solo de supervisión, era un arte silencioso de gestión. Cada área, cada sector, cada empresa debía estar integrada en un sistema coherente donde los procesos funcionaran automáticamente, pero con la capacidad de ajustarse ante cualquier desviación. Para Slim, la verdadera habilidad empresarial estaba en crear estructuras que operaran de manera casi autónoma, mientras él se enfocaba en la estrategia global y en anticipar movimientos del mercado. Los retos eran enormes: competidores agresivos, cambios regulatorios, crisis económicas y fluctuaciones de mercado podían poner a prueba cualquier imperio. Pero Slim
Había aprendido desde sus primeros negocios que la paciencia, la observación y la acción calculada son más poderosas que la impulsividad. Cada problema era un laboratorio, cada desafío una oportunidad para fortalecer los sistemas internos y asegurar que el imperio no solo sobreviviera, sino que saliera más fuerte. Lo fascinante es cómo Slim combina humildad y precisión. No necesita publicidad ostentosa ni reconocimiento constante. Su influencia se siente a través de resultados consistentes, estructuras sólidas y la capacidad de transformar empresas en negocios altamente rentables. Mientras otros magnates buscan protagonismo, él perfecciona su sistema en silencio, consolidando una red de empresas que funcionan como engranajes de un reloj perfectamente sincronizado. Esta etapa revela la verdadera lección de Slim. El poder no reside solo en la riqueza, sino en la habilidad de mantener el control sobre un sistema complejo sin perder eficiencia ni visión. Su imperio no se basa en fama ni en decisiones impulsivas. Se basa en planificación meticulosa, ejecución impecable y la constante adaptación a un mundo cambiante. Mientras muchos empresarios se agotan intentando mantener el control de sus negocios, Slim ha construido un modelo que resiste crisis, competencia y cambios del mercado, demostrando que la disciplina silenciosa, la estrategia y la paciencia son las verdaderas armas de un imperio duradero. Cada empresa que dirige, cada sector que domina y cada inversión que hace refuerza un legado que no depende de titulares, sino de resultados tangibles y sostenibles. Cuando miramos la historia de Carlos Slim, es fácil quedarse con la imagen del hombre más rico de México o con la lista interminable de empresas bajo su control. Pero lo realmente fascinante no está en los números ni en la fama. Está en cómo un niño observador, humilde y metódico, que vendía chicles y dulces en su barrio, logró comprender los secretos del dinero y del poder silencioso. Esa infancia aparentemente ordinaria sentó las bases de un imperio extraordinario. Desde los primeros negocios hasta la adquisición de grandes compañías, Slim mostró que la verdadera riqueza no proviene de la suerte ni de decisiones impulsivas, sino de la combinación entre paciencia, disciplina y visión estratégica. Cada paso que dio fue calculado, cada inversión analizada y cada decisión tomada pensando en el largo plazo. Su éxito no es solo financiero, es una lección sobre cómo estructurar, anticipar y perfeccionar un sistema complejo que pueda operar de manera sostenible durante décadas. La historia de Slim nos recuerda que el poder silencioso es más efectivo que la notoriedad escandalosa. Mientras muchos buscan titulares o reconocimiento mediático, él construye imperios de manera meticulosa, con control absoluto sobre cada engranaje del sistema. Su enfoque demuestra que los imperios más sólidos no se levantan de la noche a la mañana, sino que se edifican con constancia, observación y optimización de cada proceso, por pequeño que parezca. Y aquí está la lección final que conecta todo su recorrido. Carlos Slim pasó de ser un niño humilde a un magnate global no por casualidad, sino por una mentalidad única que combina humildad, estrategia y disciplina inquebrantable. Cada empresa que adquirió, cada sector que dominó y cada desafío que enfrentó se convirtieron en piezas de un legado silencioso pero poderoso. Su historia demuestra que el verdadero éxito no se mide solo en riqueza, sino en la capacidad de crear sistemas que perduren, que se adapten y que generen valor sostenido, sin importar el tamaño del desafío ni la complejidad del mercado. Carlos Slim no solo construyó un imperio económico, construyó un ejemplo vivo de cómo la visión, la paciencia y la ejecución disciplinada pueden transformar una vida y un país entero. Y así, la historia de un niño que vendía chicles en las calles de México se convierte en una lección de estrategia, perseverancia
y maestría empresarial que inspira a millones en todo el mundo. Porque la grandeza, al final, no está en lo visible, sino en la constancia silenciosa y la perfección de los detalles que otros ignoran,